habíamos estudiado, habíamos visto unas formas indeterminadas, ¿sí? Unas formas indeterminadas del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, o infinito menos infinito, ¿m? Y los cuales la forma de trabajar, ¿no es cierto?, o de encarar estas formas indeterminadas fue, ¿no es cierto?, mediante el álgebra, ¿verdad? O sea, o factorizábamos la función, o realizábamos cosas de ese tipo, ¿verdad? Bueno, entonces, la regla de L'Hopital lo que nos va a permitir a nosotros es trabajar algunas formas indeterminadas, pero desde la derivada de la función. O sea, lo podemos ver como una aplicación de la derivada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que, bueno, esto es lo que está acá, es lo que yo decía recién, que recordar que la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito son llamadas indeterminadas porque no garantizan que un límite existe, ni indican lo que el límite es si existe. Y cuando se encontró una de estas formas indeterminadas, o sea, al principio de la materia, ¿no es cierto?, se intentó volver a escribir la expresión usando varias técnicas algebraicas, es lo que yo le decía recién, nada más que eso. Lo que pasaba, nosotros decíamos, el límite cuando x tiende a menos 1, ¿no es cierto?, de esta función racional, por ejemplo, nosotros factorizábamos el numerador, simplificamos por el denominador, cosas de ese tipo, y de esa forma nosotros podíamos trabajar este tipo de indeterminaciones, ¿está bien? Eso es lo que hacíamos nosotros antes. Bueno, acá les propone varios ejemplos, les muestra, ¿no es cierto?, lo que se hacía anteriormente, ¿verdad? Lo que hacíamos nosotros es trabajar el límite al inicio de la materia, ¿está bien? Pero la regla del L'Hopital a lo que nosotros nos va a permitir es trabajar o encarar este tipo de indeterminadas, de indeterminaciones, mediante el concepto de la derivada. Entonces, fíjense lo que dice el teorema 8.3. No, este es el teorema, no, acá, perdón, el teorema 8.4. ¿Qué dice el teorema 8.4? Que si nosotros tenemos dos funciones, f y g, que son derivables en un intervalo abierto a b, y ese intervalo abierto contiene a un punto c, o sea, me está diciendo que las funciones son derivables en un intervalo abierto, donde en ese intervalo abierto está c, y que puede o no ser derivable en ese punto c. O sea, me está diciendo que tiene que ser derivable en un entorno de ese punto c, en definitiva, ¿verdad? Entonces, si nosotros asumimos que la derivada de la función g es distinta de 0 para todo x en ese intervalo abierto, siempre que ya, a ver, cuando me está pidiendo que la derivada de la función g sea distinta de 0, me está dando la pauta de que la derivada de la función g es lo que va a estar como denominador de un cociente, ¿está bien? Excepto posiblemente en el punto c. O sea, lo que me está diciendo entonces, en definitiva, a mí, ¿saben lo que es? Que yo te puedo considerar un concepto de límite acá. Porque fíjense que al principio me dice que las funciones f y g tienen que ser derivables en un intervalo abierto, donde está c, excepto posiblemente en ese c. O sea, no me importa lo que va a pasar ahí, sino en un entorno de él. Después me está diciendo que la derivada de la función g tiene que ser distinta de 0 para todo x en ese intervalo abierto, excepto posiblemente en c. O sea, no me importa lo que pasa en c. Si está bien y si no está, también, digamos. Entonces, eso me está dando la pauta, como lo está presentando, que nosotros estamos por involucrar el concepto de límite aquí, ¿verdad? Entonces, si el límite del cociente entre la función f y la función g, cuando x tiende a c, produce la forma indeterminada 0 sobre 0, o sea, si el límite, cuando x tiende a c de f sobre g, me da la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces el límite del cociente coincide con el límite de la derivada de la función f sobre la función g. No es la derivada del cociente, chicos. Es el cociente de las derivadas. Siempre y cuando suponiendo que el límite de la derivada del cociente de las derivadas exista, ¿no es cierto? Por eso me dice, suponiendo que el límite de la derecha existe. Este resultado también se aplica
si el límite del cociente entre f y g, cuando x tiende a c, produce cualquiera de las formas indeterminadas de infinito sobre infinito, menos infinito sobre infinito, infinito sobre menos infinito, o menos infinito sobre menos infinito. O sea, está diciendo que esta regla del L'Hopital, ¿no es cierto?, nosotros la podemos aplicar en cualquiera de estos casos que aquí se presentan. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo la regla del L'Hopital. ¿Sí? Entonces, acá se presentan algunos casos, digamos, ¿no es cierto?, se presentan algunos casos particulares de cómo utilizar la regla del L'Hopital. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer en definitiva es aplicar el límite al numerador y al denominador y ver qué sucede, ¿verdad? Y ver qué sucede acá. Entonces, no sé, ¿verdad? Esto qué es. Y ver qué sucede acá. Fíjense, por ejemplo, este caso que me pide que hay que evaluar esta forma, ya me está diciendo que es una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0. Pero bueno, por ahí dicen y bueno, el examen dice aplica el L'Hopital y no te da forma indeterminada, digamos. Entonces, fíjense que en este caso, si nosotros aplicamos el límite cuando x tiende a 0, esto nos va a quedar e a la 2 por 0, ¿sí?, menos 1 sobre 0. En el numerador me queda e a la 0 menos 1 sobre 0, ¿sí? O sea que esto es 1 menos 1 sobre 0, o sea que llegamos a una indeterminada del tipo 0 sobre 0. Lo que nos está diciendo a nosotros esto es que tenemos que, y fíjense que alrededor del 0, tanto la función exponencial, ¿no es cierto?, como la identidad que tenemos abajo, ambas son derivables en un entorno de 0, o sea que tranquilamente nosotros podemos aplicar la regla del L'Hopital. O sea que esto me va a quedar que x tiende a 0 ¿de quién? De e a la 2 por x menos 1 sobre x. Entonces acá aplicando la regla del L'Hopital, ¿esto qué nos va a quedar a nosotros? Derivamos el numerador, ¿sí?, y derivamos el denominador. Es decir, que esto nos queda el límite cuando x tiende a 0. Acá apliqué el L'Hopital, ¿verdad? Ahí aplico la regla del L'Hopital. Entonces, esto nos queda la derivada de la suma en el numerador es la suma de las derivadas. O sea, lo que yo voy a tener que derivar es la exponencial e a la 2x, ¿no es cierto? O sea, eso tiene la forma de e a la u. Entonces, que esto es e a la u por u derivado sería. O sea, derivo el exponente que es 2, la derivada del exponente que es 2x, 2, ¿no es cierto? Esa es la derivada. O sea que esto nos queda 2 por la exponencial sobre, y la derivada de x es 1. Entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros? Aplicamos el límite. O sea que esto nos queda 2 por e a la 2 por 0, que es igual a 2. Entonces ahí nosotros encontramos el límite que en un principio nos da una forma indeterminada, y en este caso, por la regla de L'Hopital, nosotros pudimos encontrar cuánto vale ese límite. O sea, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de e a la 2x menos 1 sobre x es igual a 2. ¿Está bien? Eso es lo que pasó en este caso. Y así también se pueden ir presentando varias situaciones, digamos, como es, fíjense que acá está una alternativa, dice que otra forma de establecer la regla del L'Hopital, si el límite del cociente entre la función f y g cuando x tiende a infinito va más o menos infinito, ¿vieron? También produce forma indeterminada, entonces nosotros no solamente cuando x tiende a un valor finito, sino cuando va a un valor infinito, también nosotros podemos aplicar la regla del L'Hopital, como en este caso, fíjense, como este caso del ejemplo 2, que ya me está diciendo que nos va a dar una forma indeterminada del tipo infinito sobre infinito, ¿verdad? Entonces, fíjense, la forma de encarar, chicos, es, la forma de encarar la regla es parecida, digamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es corroborar que nos da una de las formas que nos
presentaron hoy, que nos contaron al principio, y tratar de ver qué sucede acá, ¿no es cierto? O sea, nada más que eso. O sea, que acá nos queda, fíjense, cuando x va a infinito, la función logaritmo natural va a infinito, porque recuérdense que la función logaritmo natural tiene esta forma, ¿eh? O sea, tiene esta forma. Tiene una asíntota en y, en el eje y, ¿verdad? Entonces, el logaritmo natural de x cuando x va a infinito es infinito. Esta es la forma de la gráfica. Y bueno, esta es la identidad. O sea, la identidad nosotros sabemos que tiene esta forma, ¿no es cierto? O sea, cuando x va a infinito, y va a infinito también. O sea que tenemos esa forma indeterminada, ¿está bien? Entonces, pedir que el límite cuando x va a infinito, el logaritmo natural de x sobre x, de lo mismo aplicando la regla del L'Hopital nuevamente, ¿sí? Esto nos va a quedar el límite cuando x va a infinito. Acá derivamos el logaritmo natural de x y derivamos x. ¿Está bien? O sea que esto nos queda el límite cuando x va a infinito. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada de x es 1. O sea que esto a nosotros nos queda el límite cuando x va a infinito de 1 sobre x. O sea que esto es 0. ¿Bien? Eso va a ser 0. Por lo tanto, uno puede decir que el límite cuando x va a infinito del logaritmo natural de x sobre x es 0. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos encontrar a dónde tiende esa función cuando x va a infinito, o sea, este cociente de función. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Le escuché paciente. No, profe. Bueno. Fíjense que este caso que se presenta acá es, a ver, no siempre aplicar la regla del L'Hopital nos va ¿cómo es? A solucionar ya el problema de indeterminación. O sea, no siempre aplicar una vez, digamos. Por eso este es un ejemplo que nosotros nos va a hablar de aplicar, ¿no es cierto?, más de una vez la regla del L'Hopital. Fíjense que si x va a menos infinito, el numerador va a infinito, ¿sí? Y el denominador también va a infinito, porque yo tengo, mira, e a la menos x, ¿a dónde tiende esto? Cuando x tiende a menos infinito. Entonces, por el tema de los signos, esto va a ser e a la infinito, o sea, esto tiende a infinito, ¿verdad? O sea, que tenemos una determinación del tipo infinito sobre infinito, ¿estamos de acuerdo? Fíjense el tema de los signos que acá ya empieza a jugar un papel importante en este caso, ¿verdad? El tema de los signos. Hay que ser cuidadoso en ese caso, ¿está bien? Bueno, entonces acá ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado sobre e a la menos x. ¿Bien? Entonces, aplicando L'Hopital, esto me va a quedar que el límite cuando x tiende a menos infinito, fíjense que si derivamos el numerador y derivamos el denominador, ¿sí? Esto nos va a quedar a nosotros el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿de quién? La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿verdad? Y la derivada del denominador es e a la u por u derivado, ¿está bien? La derivada de menos x es menos 1 por e a la u me queda, ¿verdad? Pero fíjense que acá yo no supero nada, ¿por qué? Porque si yo aplico límite, ¿no es cierto? Cuando x va a menos infinito, el numerador va a menos infinito, ¿está bien? Y el denominador va a menos infinito. O sea que esto estaría yendo a infinito sobre infinito. O sea que no superé nada, digamos. O sea, se me siguen presentando a mí indeterminaciones, ¿entienden? Entonces, en este caso, como la indeterminación que se sigue presentando es una de las formas donde yo puedo seguir utilizando el L'Hopital, bueno, a esta derivada, que es una función de la variable x, ¿está bien? Y es una función que es continua, ¿no es cierto? Perdón, que es derivable, que es lo que me pide a mí la hipótesis del teorema, yo vuelvo a aplicar L'Hopital de nuevo, ¿entienden? O sea, lo vuelvo a considerar como una función, como un ejercicio
O sea, como una función que me está presentando este problema nada más. ¿Está bien? Entonces yo digo límite cuando x tiende a menos infinito de la derivada de 2x sobre menos e a la menos x derivado. ¿Está bien? Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a menos infinito. La derivada de 2x es 2. Bueno, eso me está dando la pauta de que yo algo ya estaría viendo el fin de este ejercicio porque ya me dio una constante en el numerador. Y bueno, y acá me queda la u por u derivado, o sea que el menos por menos es más, e a la menos x. Entonces el numerador tiende a 2, y el denominador tiende a infinito. ¿Sí? A infinito, o sea que esto es igual a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado sobre e a la menos x es 0, ¿verdad? ¿Está bien? Esto uno lo puede ver gráficamente también, chicos, ¿eh? Fíjense que si uno lo pone esto en el GeoGebra, x al cuadrado de a la menos x, a ver, uno lo puede ver a esto en el GeoGebra tranquilamente. Vamos a ver qué pasa en este caso, hacia dónde tiende. Yo creo que ustedes deberían estar viendo el GeoGebra, porque yo puse mi pantalla. Confírmeme nomás, por favor, sí. Se pone Sí, mal. profe, Profe. se ve. Excelente. X al cuadrado, ¿sí? Dividido e a la elevado a la menos x. Ahí está, esta es la función. Y cuando x tiende a menos infinito, fíjense cómo o sea, la gráfica de la función viene, ¿no es cierto? Tiene un mínimo relativo acá en el 0, sube, digamos, y empieza a bajar. Y fíjense que después, o sea, si nosotros, ya sé que esto no tiene nada que ver porque fíjate que acá nosotros estamos viendo que parece que ya coincide en el eje X, ¿no es cierto? Acá en el menos 300. Nada me asegura que en el menos 1.000.000 la función pega un saltito, pero bueno, según el cálculo que nosotros hicimos, que cuando va a menos infinito tiende a 0. O sea, me está diciendo que este es el comportamiento de la función. ¿Está bien? Este es el comportamiento de la función, o sea, o sea que está bien lo que nosotros hicimos. Cuando yo me voy para aquel lado, fíjense, para la izquierda, la función como se va pegando al eje X, o sea que está diciendo que tiende al valor y igual a 0, ¿no es cierto? O sea que está muy bien porque nosotros, o sea, el resultado al cual llegamos, ¿no es cierto?, aplicando esta regla, lo podemos ver allá gráficamente que eso es así, ¿verdad? Bien, pero también esto se puede extender, chicos, ¿vieron? Esto se puede extender porque fíjense que dice que además de las formas 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, hay otras formas indeterminadas. Nosotros habíamos hablado ya de esto allá cuando estudiamos el concepto de límite. Por ejemplo, 0 por infinito es una forma indeterminada, 1 elevado a lo infinito es otra forma indeterminada, infinito a la 0 es otra forma indeterminada, ¿sí? 0 a la 0, infinito menos infinito son formas indeterminadas. Entonces, en este caso, cuando a alguno se presentan este tipo de indeterminaciones, uno puede hacer ciertas operaciones algebraicas, ¿verdad? Y llevarlo a la forma de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿para qué? Para poder aplicar, ¿no es cierto?, la regla de L'Hopital, ¿verdad? Fíjense, en este caso, por ejemplo, que nosotros tenemos esta forma indeterminada. Tenemos 0 por infinito. 0 por infinito. Ya me quedé sin hoja. Que tenemos 0 por infinito. O sea, fíjense, si nosotros aplicamos el límite, en este caso, ¿sí? No, ¿por qué no da 0 por infinito? Porque cuando x va a infinito, a ver, e a la menos x, cuando x tiende a infinito, ¿sí? Esto me queda e, a ver, podemos escribirlo de otra manera, pero para que yo me dé cuenta que eso está yendo a 0, a 0. O sea, no es lo que puedo hacer acá, mira que, a ver, e a la menos x es igual a 1 sobre a la x, ¿no es cierto? Entonces, cuando x va a infinito, esto tiende a 1 sobre infinito, que es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso nosotros podemos decir que esto va a 0 por, y bueno, y la raíz cuadrada de infinito es infinito. Por eso esto va a 0 por infinito, que es una determinación, ¿verdad? Entonces, si uno quiere trabajar ver cómo trabajar, ¿no es cierto?, esta indeterminación del tipo 0 por infinito, lo que nosotros podemos hacer es justamente escribir la exponencial esta sin el negativo, es decir, esto me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x sobre e a la x, ¿está bien? Entonces fíjense que si nosotros aplicamos el límite en este caso, esto me estaría dando una determinación de infinito sobre infinito, no sé si se dan cuenta. Porque cuando x va a infinito, la raíz de infinito es infinito, y a x cuando tiende a infinito crece. Y la exponencial, ¿no es cierto?, va creciendo, o sea que esto también tiende a infinito. O sea que acá yo voy a aplicar L'Hopital ahora. ¿Vieron? Pero llegó una indeterminación del tipo 0 por infinito, la escribo como una del tipo infinito sobre infinito y aplico L'Hopital. O sea que esto no queda. El límite cuando x va a infinito de la raíz, de la derivada de la raíz cuadrada de x sobre la derivada de e a la x. O sea que esto no es ni más ni menos que el límite cuando x va a infinito. Esto era un medio sobre la raíz cuadrada de x. Fíjense, eso no me acuerdo. O sea, fíjense si está bien eso en su tablita, porfa. Parece que así. Sí, está bien, profe. Sí, profe. Gracias. Y la derivada de a la x es a la x. Ya está. A la x. Bien. Entonces, esto nos queda a nosotros el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Acá aplicamos la división de fracciones, ¿no es cierto? Acuérdense que esto es como que hay un 1 acá abajo, 1 por 1 va como numerador, ¿sí? La división de fracciones nada más que eso. ¿Sí? Y el denominador por el numerador va como denominador, o sea que esto sería 2e a la x raíz de x. ¿Bien? Entonces fíjense que acá yo sé más o menos que ya fui por buen camino porque en el numerador me quedó solamente una constante. Entonces, ¿nosotros qué decimos acá? El límite de una constante es la constante misma, ¿sí? Y el límite del denominador me va a quedar algo que tienda a 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto me queda el 2, acá me queda 1 y esto me queda 0. O sea que esto me quedaría, yo no voy a poner 1 sobre, 1 sobre 0, que es infinito, porque eso está mal. Entonces, 1 sobre algo que tiende a 0, ¿entienden? Y eso sí me da infinito. O sea, lo estamos diciendo acá en este caso que este límite es, o sea, diverge, se va al infinito. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x por raíz cuadrada de x diverge, ¿está bien? Es infinito. Y fíjense que es la menos x por raíz cuadrada de x, que si nosotros lo ponemos esto, bueno, acá, fíjense, ya e a la menos x por la raíz cuadrada de x, y esto se tiene que, ¿no? Bueno, lo que yo hice, a ver. Fíjense, yo le puse infinito y esto remila a 0, ¿va? O sea que algo me confundí ahí. A ver, permitan. Ah, qué pavo, mirá. Le cambié ¿a dónde va x? X va infinito y yo le puse 0 acá. ¿Viste? Infinito, ¿eh? Yo le puse 0. Espera. Yo le puse 0, mirá, ahí infinito. Le cambié no sé por qué le cambié, pero le cambié. Bueno, no importa. Entonces, retomo acá porque yo le puse 0, le puse el infinito. Entonces ahí está porque, fíjate que el numerador va a 1, ¿sí? Y el denominador va a infinito. Porque, bueno, 2, bueno, esta es la exponencial, ¿no es cierto? Es algo que tiene infinito va a infinito, y la raíz de infinito infinito. O sea que esto va 1 sobre infinito, que eso sí tiende a 0, ¿está bien? Eso tiende a 0. Porque es la constante sobre algo que va creciendo. O sea que esto va a 0. Ahí tiene más sentido. Por lo tanto, el límite, cuando x va a infinito, no a 0 como yo puse, no sé por qué puse 0, es 0. Entonces, fíjense que en el gráfico, ay, que lo que abrí. En el gráfico acá, miren lo que pasa. Vieron que cuando x crece, como que la función, ¿no es cierto?, se va pegando al eje x. O sea, lo que me está diciendo que tiende el valor y igual a 0. Eso se puede ver. O sea, yo lo puedo ver gráficamente también. No hace falta que lo vea gráficamente, pero es algo que está bueno, digamos,
que no quedarnos solo en un cálculo, digamos acá, no salir de este cálculo, sino hacer un poquito más, ¿no es cierto? Y tratarlo de ver desde el punto de vista gráfico también, que estas cosas no solamente quedan en este cálculo y ya está, ¿no es cierto? Sino no podemos seguir trabajando un poquitito más nosotros a todo esto que, bueno, que resulta interesante también, ¿no es cierto? Fíjense, este caso está bastante bueno, digamos, que es la forma 1 a la infinito. La forma 1 a la infinito. ¿Mm? O sea, este está bastante copado, digamos, porque acá ya empiezan a jugar, empieza a jugar un papel importante la función logaritmo y cosas, igual vamos a hacer, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero fíjense la idea de la prueba esta, digamos. O sea, nosotros sabemos que esto que está acá es el número e, ¿no es cierto? Forma sabemos que el número e. Límite de 1 más 1 sobre... Nosotros creo que lo vimos como en vez de x n, pero no importa. Tenemos que ver el concepto en este caso. 1 más 1 sobre n a la n, cuando n va a infinito, es el número e. Entonces nosotros tenemos que llegar ¿cómo es? A esa idea, digamos, de qué rayos está por pasar acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de lo que se está por presentar acá? Entonces, fíjense que lo que hace es que a este límite le llama una función y le pone un nombre. Le pone un nombre porque vamos a tener que aplicar el logaritmo. No era necesario, hasta los casos anteriores que nosotros íbamos haciendo, no fue necesario nada de eso. Pero acá se le pone un nombre, que se aplica el logaritmo natural a ambos lados, ¿okay? Y se aplica el logaritmo natural. Nosotros habíamos visto allá cuando vimos el límite, que el logaritmo natural del límite es el límite del logaritmo natural, ¿está bien? Porque la función es continua, ¿se acuerdan que nosotros podíamos intercambiar, hacer ese tipo de cosas? Aplicamos propiedades del logaritmo, etcétera, 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 y llevar a la forma, digamos, de las indeterminaciones. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, que vamos a encarar los ejercicios de esa manera. Lo que le quiero mostrar es que acá ya, en este caso, ya no es que, mira, derivo y ya está, no. Acá ya hay que buscarle la forma, ¿sí? Y la forma en este caso el camino propuesto en este caso, lo que me muestra el libro, ya son cuestiones que se fueron estudiando, digamos, a lo largo no le voy a decir de la carrera, pero sí de esta materia, sí. Son casos que nosotros ya fuimos en algún u otro momento presentándolo, ¿verdad? ¿Sí? Más aún en la trayectoria que ustedes llevan en su carrera, ¿verdad? Bueno, fíjense que acá, si nosotros aplicamos el límite, yo sé que esto me tiene que dar el número al fin y al cabo, y cuento, porque esa es ¿se acuerdan que el número e, nosotros habíamos visto que nosotros le habíamos puesto así, creo, el límite cuando n va a infinito, de 1 más 1 sobre n a la n, esto es el número e. O, la otra forma que yo le mostré era el límite cuando n tiende a 0, ¿se acuerdan? De 1 más n elevado a la 1 sobre n. Esto también era el número e. Esas eran las dos alternativas. Entonces, en este caso, fíjense, nosotros tenemos la primera. O sea que si yo aplico el límite cuando x va a infinito, 1 sobre algo que va a infinito es 0, esta es una constante, o sea que me queda un terrible 1 a lo infinito acá. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, o sea, como yo tengo una exponencial acá, yo voy a tener que bajar eso. Por eso les digo que acá a este límite le vamos a tener que llamar o sea, le vamos a tener que poner un nombre para poder trabajar, ¿no es cierto?, con una igualdad en este caso. O sea, que y es igual al límite cuando x va a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos aplicar el logaritmo natural a ambos miembros. Si nosotros aplicamos el logaritmo natural a ambos miembros, me queda el logaritmo natural de y, que es igual al logaritmo natural del límite cuando x va a infinito, ¿sí?, de 1 más 1 sobre x elevado a la x, ¿verdad? Pero hay una propiedad del logaritmo
de los logaritmos, que esos, si no lo vieron en álgebra, yo los recuerdo acá. Te decían el logaritmo natural de a a la b, por ejemplo, esto es igual a b por el logaritmo natural de a. O sea, esto nosotros pasamos multiplicando al logaritmo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero antes, yo voy a intercambiar, ¿no es cierto?, el logaritmo y el límite. ¿Por qué podríamos hacer eso? Yo cuando ya vimos el límite, yo les había contado que nosotros podemos hacer eso porque en este caso es el logaritmo natural de una función continua. Entonces nosotros podemos intercambiar el logaritmo con el límite, ¿está bien? Entonces, ¿esto qué nos va a quedar a nosotros? Nos queda el logaritmo natural de i, que es igual al límite cuando, nada que ver, estamos escribiendo el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí?, del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Acá voy a aplicar la propiedad esta de color rojito que yo le escribí. O sea, vamos a poner una implicación roja para que ustedes se den cuenta que esa propiedad es la que tipo aplicar. Entonces me queda el logaritmo natural de i, que es igual. O sea, acá el límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo natural, ¿sí?, de 1 más 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo apliqué esa propiedad. ¿Van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Excelente. Bueno. Bien. Fíjense que ahí, en este caso, ahí hasta acá, si nosotros aplicamos el límite cuando x va a infinito, que no lo voy a hacer todavía, pero yo tengo que ir realizando ciertas evaluaciones, digamos, fíjense que en esta parte, yo tendría, ¿no es cierto?, una indeterminación del tipo 0 por infinito, ¿no es cierto? Porque cuando x va a infinito, x tiende a infinito. Pero esto va a ser, ¿por qué? Porque me va a quedar 1 más 0 es 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Acuérdense que la función logaritmo natural, ¿no es cierto?, corta al eje x justamente en el 1, o sea que su imagen es 0. O sea que acá yo tengo una determinación del tipo 0 por infinito o infinito por 0, como quieran llamarlo. Pero ya cambié, porque ya no tengo una del tipo 1 al infinito. O sea, tenía una de la forma 1 al infinito, ahora la cambié por una 0 por infinito, ¿entienden o no? Ya la cambié por esa ahora. Lo cual está bueno, porque fíjense que en el caso anterior, bueno, nosotros ya habíamos visto una de la forma 0 por infinito. O sea que lo que yo ¿qué tendría que hacer ahora? Y bueno, y tratar de transformarla en un cociente. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que el logaritmo natural de i es igual al límite cuando x tiende a infinito. Fíjense, a ver si podemos seguir con la idea de antes. Miren que en este caso, o sea, yo tengo que escribirlo como un cociente esto de alguna manera, para transformarlo en infinito sobre infinito en 0 sobre 0, qué sé yo, en alguna de esas dos, porque eso es lo que me permite la aplicación directa de la regla del L'Hopital, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes si yo esto lo puedo escribir así? Como el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sobre 1 sobre x. Eso ¿serían equivalentes o no? O sea, los segundos miembros de las dos últimas igualdades que yo estoy trabajando, ¿son iguales o son distintos ustedes que creen? O que la forma equivalente que yo les propongo ahí está mal o está bien, ¿qué creen? Cuéntenme un poquitito de qué ven ustedes ahí. ¿Está bien o no? Sí, pero sería como producto medio extremo, algo así. Sí, exactamente. O sea, lo que estoy haciendo, en vez de escribirlo como un producto, lo estoy viendo como un cociente, nada más. Es exactamente eso, porque fíjate que esto yo lo puedo escribir como, si quiero, para darme cuenta, esto sobre 1 sobre 1 sobre x. O sea, el producto de los extremos va al numerador y el producto de los medios al denominador. O sea, que estoy llegando directamente a esto que está acá. ¿Sí? O sea, es exactamente eso lo que estoy haciendo. Por eso le estoy diciendo, fíjense que acá ya tengo que utilizar varias cosas juntas, pero varias cosas que estamos, no, por eso yo no voy a decir, ustedes tuvieron que haber visto, no, en esta materia nosotros estamos utilizando estas cosas, ¿verdad? Bueno, pero si ahora yo miro un poquito acá detalladamente, me estoy dando cuenta que
acá yo estoy llegando, o sea, acuérdense que todas estas llavecitas son cosas que yo voy haciendo en el ejercicio análisis, digamos. O sea, no es que yo tengo, o sea, está bien escrito con una llavecita acá, no sé, lo estoy mostrando a ustedes. Fíjense que esto va a una determinación del tipo 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque cuando x va a infinito, esto me queda el logaritmo natural de 1, que yo sé que es 0, ¿está bien? Y el denominador es 1 sobre el log infinito es 0. ¿Están dando cuenta o no? ¿Sí? O sea que yo ahora sí acá puedo aplicar L'Hopital. Acá sí puedo aplicar L'Hopital ahora, ¿está bien? Porque llegué a una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿entienden? Tenemos que irlo un poquito más, sí, vamos a irlo un poquito más lindo ahora. Pero lo que yo le estoy queriendo decir es que, vamos a poner más finito acá, es que esto que está acá me está dando una determinación del tipo 0 sobre 0, ¿está bien? O sea que yo ahora sí acá puedo aplicar L'Hopital. O sea, 1 al infinito, 0 por infinito y llegué a 1 al tipo 0 sobre 0. ¿Se está dando cuenta? Ese fue el camino de interminaciones que yo fui encontrando. Entonces ahora sí pongo igual no acá. Aplico L'Hopital y esto ¿qué me queda? El límite cuando x va a infinito. ¿De quién? De la derivada del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, ¿sí? Sobre la derivada de 1 sobre x. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué nos va a quedar a nosotros? Límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? ¿De quién? Bueno, hago acá los cálculos auxiliares, chicos. Esto es el logaritmo natural de u. O sea que esto es u derivado sobre u. ¿Está bien o no? Esa es la derivada del logaritmo sobre. Y esto me puede quedar como x a la menos 1 derivado si ustedes quieren. Eso como quieran, digamos. Por eso yo esto después borro por un cálculo auxiliar. Si nosotros derivamos el numerador es menos 1, x a la menos 2, ¿está bien? Y si derivamos esto que tenemos acá arriba, bueno, es más o menos lo mismo, ¿verdad? Esto me queda 1 más 1 sobre x, acá. Y si derivamos el 1 me da 0, y si derivamos 1 sobre x me da exactamente esto mismo que yo tengo acá, ¿no? Si es 1 sobre x. O sea que me da menos 1 por x a la menos 2. ¿Está bien? O sea que si yo quiero escribir un poquito más lindo, esto me queda ahí. Ya me queda... Esto puedo sumar si quiero. Acá saco un factor común, como un denominador x, por ejemplo. X dividido 1 es x por 1 es x, más 1. Y esto me queda menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Está bien o no? Estoy solamente haciendo un cálculo auxiliar acá. Bien. Entonces, fíjense que esto lo dejo mientras tanto así. Acá puedo aplicar el cociente de fracciones. O sea, esto me va a quedar negativo. 1 por x va como numerador arriba. Y x cuadrado por x más 1 va como denominador. Entonces, ¿esto qué nos queda? Fíjense que acá este se me va con esto, ¿sí? Se me va con eso. Entonces esto nos va a quedar ¿qué cosa? Ustedes ven por ahí que yo me comí un numerito, algo me avisan, ¿no? Esto nos va a quedar 1 sobre x por x más 1. Eso me va a quedar. ¿Sí? Entonces, acá que nos puede quedar menos, ¿sí? 1 por x al cuadrado va x al cuadrado y acá me queda x por x más 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que tin. O sea que esto es menos x sobre x más 1. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Está bien ese cálculo que yo hice o está todo mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o no está bien? Debería, profe, sí. Parece que está bien, ¿eh? Parece que está bien. Bueno, vamos a ver. Ya no vamos a dar cuenta si está bien o no está bien esto. Bueno, me queda menos... Pará, tengo que ver lo que me queda. Parece que está todo bien. Esto es menos... Muy chanta de arriba, sí.
sea, esto me va a quedar menos, ahí está, x sobre x más 1, ponele ahí. ¿Está bien? Sí. Sí, excelente. Ahí está. Bueno, pero fíjense que cuando nosotros nos vamos para el infinito, ¿qué tipo de determinación yo estoy por obtener acá? Tengo una determinación del tipo infinito sobre infinito, ¿no es cierto? Acá. O sea que yo puedo aplicar una vez más L'Hopital, ¿está bien? Porque si aplico cuando x va a infinito, infinito, infinito me queda acá. O sea que aplicando una vez más L'Hopital, esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? Menos este lo vamos a dejar acá afuera, vamos a ver qué pasa ahora en ese menos, porque algo tengo que hacer. La derivada del numerador es 1 y la derivada del denominador es 1. ¿Sí? Porque si derivo esto respecto de x me da 1, y si derivo esto respecto de x me da 1. Y el límite de una constante es la constante. 1 me tiene que dar, che, o sea que hay un signo que yo me comí para... 1 me tiene que dar no menos 1. Profe, en la última línea. Acá mira. Menos, digo menos es más. Acá mira. ¿Está bien o no? Acá. Perdón, no sé qué me lo doy, pero acá me di cuenta de algo. Acá, menos por... esto es más. O yo me olvidé el menos acá, y acá sería más, y acá sería más. ¿Está bien o no? ¿Eso es lo que me estaba por decir? Sí, justamente era eso. Bien. Capo. Bien, bien, bien. O sea que, claro, ahí sí. Ahora está recopado esto porque... O sea que acá me queda más, bueno, y acá ya no hace falta de comer más. Acá que me da 1. Terrible 1 me da. Ah, para que allá arriba tenemos que poner una implicación más. Y esto me llevó hasta 1 del tipo infinito sobre infinito. ¿Está bien? Excelente. Bueno, ¿qué pasó acá? Vamos a cambiar de color porque si no ya se vuelve muy monótono. Por lo tanto, el logaritmo natural de i es igual a 1. ¿Eso lo vieron o no? Pues miren, dijimos logaritmo natural de i, igual, bla, 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 a 1. ¿Y ahí qué hago? Yo tengo que llegar i, ¿o no? Porque acuérdense que i, ¿quién era? I es el límite de 1 más 1 sobre x a la x, cuando x va a 0. Entonces, yo tengo que hallar i, ¿no es cierto? Porque i es el límite ese que yo estoy queriendo calcular. ¿Qué hago ahí? ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Qué harían ustedes ahí? Ya no queda nada. Nada. I sobre I. ¿Cómo? I sobre I derivado. I sobre i derivado. O sea, vos estarías derivando i. O sea, vos estarías derivando ambos lados. Pero fíjate que si haces eso, esto ya queda 0. Porque es una constante. ¿O no? O sea, yo lo que tengo que hacer acá es despejar i. Eso, el corta. O sea, yo lo que tengo que llegar a este lado a decir que i es igual a no sé qué. Bueno, yo sé que tiene que ser i es igual a e. Eso es lo que tiene que dar porque en definitiva dijimos que ese número es, ¿no? Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo justifico esta implicación que está acá? Sencillito. Eso que había dicho hoy de que el logaritmo de A en base B era igual a, no me acuerdo. El caso de que daría I igual a E a la 1. Claro, como la base del logaritmo natural es e, entonces yo aplico la exponencial a ambos lados acá. O sea, digo e elevado al logaritmo natural de i es igual a e elevado a la 1. ¿Está bien o no? Como el logaritmo natural de i es igual a 1, aplico la exponencial a propósito con la base e. ¿Por qué? Porque la base del logaritmo natural es e. Y hay una propiedad de los límites de los logaritmos que a mí me dice que a elevado al log, le pongo en forma general, ¿no es cierto?, en base a de x es igual a x. ¿Está bien o no? Porque ahora sé que la exponencial y el logaritmo tienen una relación de funciones inversas. Entonces hemos de ver el argumento del logaritmo. Entonces por eso yo aplico la exponencial a ambos lados con la base de e, porque yo sé que la base del logaritmo natural es e, ¿entienden? Pues en este caso, aplicando esta propiedad que está acá, sobrevive solamente el argumento y e a la 1 es e. Ahí está. Por lo tanto,
límite cuando x va a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x no es ni más ni menos que el número y famoso. ¿Está bien? Y nosotros llegamos a esto que teníamos que probar. ¿Está bien, chicos? Pero fíjense que este ejercicio está recontra bueno porque nos hizo pasar por... Primero partimos de una determinación del 1 a la infinito. Pasamos 1, 0 por infinito. Después 0 sobre 0 y llegamos a 1 al tipo infinito sobre infinito. O sea, pasamos por varias formas indeterminadas. Por varias pasamos acá en este caso. ¿Está bien? Bueno, le paso esta hojita hasta ahora y péguenle una miradita a este último que hicimos. Si me tienen que hacer alguna pregunta respecto a eso, me la hacen, pero mírenle bien, por favor. Mírenle bien porque fíjense que este está bueno porque no es como los primeros que vimos, 0 sobre 0, derivo, y listo, ya está, terminé. Y... ¿Alguien puede mandar un puntito, algo al grupo de WhatsApp, por favor? O algo, alguna cosita ahí. Para que suban. Profe, yo el otro día estaba viendo las hojitas esas que manda y a mí me están faltando bastante, creo. ¿No podría reenviar las 30 y tantas hojitas de nuevo? ¿Eso las tiene separadas o las tiene todas juntas? Ya tengo todo junto. Sí, no. Pero yo descargué todas y aparentemente faltan desde la 15 a la 27 más o menos. No, yo no las tengo en el grupo. No tengo idea. No, lo que puedo hacer si querés, te mando todas. Te mando una Y eso, por eso yo decía que era más fácil de enviar todas juntas. Sí, te mando el Face. No, claro, pasa que yo lo voy enviando clase por clase, ¿viste? Yo hago, les mando. Profe, de la misma forma que usted comparte las clases por el Drive, ¿no podría subir las hojitas también? Sí, es mucho más trabajo, ¿no? No, yo pido porque yo no estoy en el grupo de WhatsApp, entonces tengo que estar hablando siempre con un compañero para que me pase. ¿Y por qué no está en el grupo de WhatsApp? Porque nunca me mandaron el link al teléfono. Desde acá no me dejan ni entrar. ¿Y por qué no me dijiste antes? Me decís... De marzo estamos dando clase y me venía a decir ahora recién. Yo tengo varias hojitas. Tengo las clases, voy copiando. No, ya sé ya. Pero ¿por qué no me dijiste antes? Entonces solucionamos y no estabas pidiendo a los compañeros. Si yo lo que hago acá es para que todos tengan acceso. ¿Entendés? Sí, entiendo, profe, pero las últimas clases usted no sabía si estaba bien, entonces directamente ya... Simplemente iba haciendo nomás... ¿Cómo? Yo simplemente iba copiando lo que usted escribía y después miraba los videos para entender de vuelta. Sí. Sí, no hay ningún problema, pero me parece, no es... Bueno, está bien, dale, no hay problema. El tema de las hojas, acá está, a ver, sí, yo les mando todo hasta donde yo tengo ahora acá. Sí, yo me perdí la numeración, o sea, yo me fui, acá estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, esto no tiene un orden, fíjate, yo te muestro. No tiene un orden así como así, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, por ejemplo, ¿entendés o no? Por eso o sea, el que por ahí que fue por ahí siguiendo todas las clases va más o menos a entender, pero venir, yo no sé cuál es tu situación, no te estoy diciendo ahora, ¿no es cierto? Venir ahora a querer entender toda la hojita, no sé, porque yo tampoco no la entiendo, ¿me entendés? Fíjate que acá yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 18, no. Entonces 5, acá está 6, 7, 8, ¿viste? 9, 10, 17, nada que ver. O sea, 10, 11, 12, ¿viste? 13, 14, 15, 16, 16. Y bueno, ahí no sé dónde me fui. No sé, estará la 17, ¿viste? Pero 18 está acá, pero no sé dónde está la 17, o sea... Acá está la 17, la 18, o sea, yo voy escribiendo así, ¿viste? Por arriba, abajo, pero no. O sea, no sigo un orden porque en realidad
Yo a usted le escribo, les paso, escribo, les paso, escribo, les paso. No es que yo esté armando una carpeta para ustedes, ¿entienden o no? Por eso. Pues yo le puedo pasar así todo esto, ¿sí? Pues así, con la única condición de que después no digan, no, usted nos pasó porque tampoco esto no es, o sea, esto es para mí. Así como está, ustedes están viendo esto es para mí, no es para ustedes, ¿entendés? Pues yo cuando en la clase, cuando yo resuelvo una hojita completo les paso, otra hojita completo les paso, ¿sí? O sea, yo a eso sí me comprometo de hacerlo, pero no después de 2 meses y medio de clase venir pasarlo y que esté todo ordenadito porque no es la idea, ¿entendés? Si pues yo te paso, esto no hay un problema, siempre y cuando, por eso te digo, no vengan después de sí o rinden, no sé, este año o el año que viene, otro año, no, pero usted nos pasó la hoja y ahí no, porque no es así. ¿Está bien o no? Yo tengo que aclarar nomás, ¿sí? Yo tengo que aclarar porque después aparece cada planteo por ahí dando vuelta y si es así, yo le paso, no hay ningún problema. Sí, profe, se entiende eso. Es nomás como por ahí, si uno estuvo atendiendo la clase, pero ay, no me acuerdo cómo era esto, por ahí sirve la hojita. Pero obviamente que sin la clase, la hojita esa ya no vamos a entender nada. Y yo le paso, no hay ningún problema. Bueno, ahora al finalizar la clase, entonces le paso todo ese archivo. Y bueno, y ustedes ven ahí, porque bueno, si yo estoy compartiendo la pantalla, ustedes ven lo que yo hago. O sea, yo selecciono y eso le mando al WhatsApp, digamos. O sea, selecciono, copio y le mando al WhatsApp y le llega la hojita a ustedes, así que... Bueno, miren eso que les mandé, traten de analizar ese caso, a ver si hay algo que les llamó la atención y lo miramos, si no, avanzamos con otras situaciones. ¿Eh? Miren bien eso, porfa, 5 minutos, tómense ahí. ¿Les llegó, no es cierto? Sí, les llegó. Sí, ahí les mandé las tres. La que yo quiero que miren es esta del número E. Fíjense eso, porfa.
Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Entonces no presentó ningún inconveniente, digamos. Vieron que en este caso hay que trabajar un poquito más, digamos, ¿no es cierto?, toda esta situación. Y como no es tan directa, digamos, como los casos anteriores, pero bueno, tampoco es tan distinto por ahí, ¿no es cierto?, las cuestiones necesarias, ¿verdad?, para resolver este caso no son no es tan distinto, digamos, ¿no es cierto?, a lo que por ahí uno viene trabajando en esta materia, ¿verdad? Bueno, fíjense este otro caso que me presenta una indeterminación del tipo 0 a la 0. A ver. Acá. 0 a la 0. Esperan un toque. ¿Qué toca hacer? Ahí está. Fíjense en este caso que es 0 a la 0, ¿verdad? O sea, tenemos las funciones seno de x, ¿no es cierto?, elevado a la x, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, bueno, en este caso tomo un límite lateral a 0 por la derecha, el seno de 0 es 0, ¿verdad? Y bueno, y como en el exponente tenemos x, ¿no es cierto?, me va a quedar una determinación del tipo 0 a la 0. Entonces, fíjense que en este caso, nosotros de alguna manera tenemos que bajar ese exponente que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, no es muy distinto esta situación a la que veníamos presentando en el caso anterior. ¿En qué sentido? Que nosotros a este límite le vamos a tener que poner un nombre, como hicimos en el inmediato anterior, para, ¿no es cierto?, mediante el logaritmo, o las propiedades del logaritmo, bajar este exponente que tenemos acá. Es decir, para nosotros vamos a poder escribir esto como y, que es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, del seno de x elevado a la x, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos, tomamos el logaritmo natural a ambos miembros, esto me va a quedar el logaritmo natural de y, que es igual al logaritmo natural, nada que ver, del límite, ¿sí?, cuando x tiende a 0 por la derecha, del seno de x elevado a la x, ¿verdad? Bueno, por las mismas propiedades que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Fíjense, primero podemos intercambiar el logaritmo con el límite, o sea que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha, del logaritmo natural del seno de x elevado a la x. También la propiedad que yo le escribí con rojo en la hojita anterior, ¿no es cierto?, es el logaritmo de una base elevado a un exponente, el exponente multiplica el logaritmo, es decir, esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de x, ¿no es cierto?, por el logaritmo natural del seno de x, nada más que eso, ¿está bien? Entonces, fíjense que en este caso nosotros partimos de una indeterminación del tipo 0 a la 0 y pasamos a una, fíjense cuando nosotros aplicamos el límite cuando x va a 0, acá tengo 0, cuando va por la derecha, chicos, o sea, acuérdense que ¿cómo es? El logaritmo natural tiene esta forma, y cuando x tiende a 0, esto tiende a 0, ¿está bien? El seno de 0 es 0. O sea, me estoy acercando por acá, por lo tanto esto va a infinito, a menos infinito. O sea que tengo una determinación del tipo 0 por infinito en este caso, ¿está bien? Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer nosotros acá? Y expresarlo como un cociente. Entonces, si lo expresamos como un cociente, esto a mí me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿de quién? Del logaritmo natural del seno de x sobre 1 sobre x, por ejemplo. Fíjense que es la misma idea, ¿no es cierto?, como nosotros encaramos la situación del número e, si prestan atención. Entonces, en este caso en particular, nosotros sabemos que, nada que ver, aquí toqué para, ahí está. Cuando x va a 0, o sea, esto me queda 0, el logaritmo natural va a infinito, y esto cuando va a 0 va a infinito.
O sea que ahora pasamos a una determinación del tipo infinito sobre infinito. ¿Se dan cuenta? O sea que yo acá sí puedo aplicar la regla del L'Hopital, acá. O sea que nosotros, ¿qué decimos acá? Esto es igual, aplicando la regla del L'Hopital, al límite, cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Qué hacemos? Derivamos el logaritmo del seno de x, derivamos esto y derivamos el denominador. ¿Está bien? O sea que esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Esto, el logaritmo natural de u sería la forma esta, ¿no es cierto? O sea, u derivado sobre u. La derivada del seno es coseno, ¿verdad? O sea que esto es coseno de x sobre seno de x. O sea, u derivado sobre u. Y la derivada de 1 sobre x, nosotros ya la calculamos, ¿sí o no? ¿La calculamos esa derivada o no? ¿Se acuerdan? En el caso anterior la calculamos. O sea, 1 sobre x derivado, nosotros dijimos lo podemos escribir como x a la menos 1 derivado, para llevarlo a la forma de x a la n, o sea que es menos 1 por x a la menos 2, o sea me queda menos 1 x al cuadrado, ¿está bien? O sea que me queda menos 1 x al cuadrado. Bueno, si trabajamos un poquito algebraicamente, en este caso, nos queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, negativo, o sea, me queda x al cuadrado coseno de x sobre seno de x, ¿está bien? Y si aplicamos el límite a este cociente que tenemos acá, cuando x va a 0, fíjense que me da una determinación del tipo 0 sobre 0, ¿no es cierto? Porque x va a 0, el coseno de 0 de 1, ¿está bien? 0 por 1 es 0 y el seno de 0 es 0, o sea que me da una determinación del tipo 0 sobre 0, acá, 0 sobre 0. Entonces puedo volver a aplicar L'Hopital en este caso, ¿está bien? Puedo volver a aplicar L'Hopital porque está dando una determinación del tipo 0 sobre 0, ¿ok? Entonces, acá. Si nosotros volvemos a aplicar L'Hopital, fíjense que esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Si derivamos el numerador, la derivada de un producto es tenemos que aplicar la regla de la derivada de un producto. Es decir, bueno, al menos acá ya está. La derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿sí? Más el primero por la derivada del segundo, ¿verdad? O sea, me queda x al cuadrado por la derivada del coseno es menos seno de x, ¿está bien? Y la derivada del seno es coseno de x. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si trabajamos un poquito acá nosotros, algebraicamente, o ver qué sucede en este caso, fíjense ¿qué me puede quedar a mí acá? Si nosotros aplicamos el límite cuando x va a 0, o sea, yo escribo acá, después no sé, vamos a ver si me sirve o si tengo que seguir derivando, qué sé yo, vamos a ver qué pasa, porque yo derivé. Cuando x tiende a 0, el coseno de 0 es 1, ¿está bien? El límite del coseno de x cuando x tiende a 0 es 1. O sea que el denominador ya está. Y fíjense que todo esto va a 0 y todo esto va a 0. Porque 2 por 0 por 1 es 0. 0 por 0 es 0. O sea que esto va terrible 0 sobre 1. O sea que esto no es ni más ni menos que 0. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y ahí zafamos, digamos. O sea que, bueno, entonces me queda, por lo tanto... No zafamos nada todavía. Porque lo que pasó acá, que es... claro, yo me estoy apurando acá. Porque nosotros llegamos, fíjense, a plantear esto. Por lo tanto, el logaritmo natural de y es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, aplicamos la misma idea de hoy. La exponencial a ambos lados, o sea, me queda la exponencial del logaritmo natural de y es igual a la exponencial del 0. O sea que me está diciendo que y es igual a 1. ¿Está bien? Ahora sí. Entonces decimos que ese límite, por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, del seno de x elevado a la x es 1, ¿verdad? Eso es. Y vamos a ver si esto es así. Utilicemos el seno de x a la x. Acá, por ejemplo, a ver, seno de x elevado a la x, 0 de x elevado a la x, cuando x, ¿a dónde es la x? Cuando x tiene 0 por la derecha. Acá estoy. Está bien, miren, acá.
Cuando x tiende a 0 por la derecha, esta es la función, la gráfica de la función. Cuando tiende a 0 por la derecha me estoy acercando por acá, ¿verdad? Y fíjense que el límite es 1. Sí, el límite, o sea, cuando me acerco al 0 por la derecha, el límite es 1. O sea que está re bien lo que hicimos, digamos. Fernando Romero. El límite es 1. O sea que lo que nosotros escribimos en este caso, fíjense que nosotros logramos que ese límite sea 1, ¿está bien? Y ahí está, o sea, pasamos por varias indeterminaciones, pero fíjense que pasar de una a otra, ¿no es cierto? O sea, llegamos de una a otra mediante método algebraico, ¿no, chicos? O sea, nada. ¿Cómo es? Nada, o sea, no es que por arte de magia nosotros pasamos de una a otra porque cosas de ese tipo, ¿no? Sino aplicando y por ahí ya exagerando, ¿no es cierto?, las mismas cuestiones algebraicas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Alguna pregunta? Este era el anterior, así que este no leo. En la 32. 22. Bueno. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? No, profe, ninguna. Bueno. Y bueno, acá vamos a ver ya una de las últimas, que es la infinito menos infinito. Como, ¿no es cierto?, por ahí encarar, digamos, estas situaciones, pero no es más, no es nada ya que yo creo que nos pueda dar algún tipo de inconveniente. Porque estas sí ya son más, ya es más, por ahí va a presentar menos, no inconveniente la palabra, porque ninguna va a presentar inconveniente, pero ya algebraicamente va a ser más tranquilo, digamos, esto. Fíjense que en este caso, siempre hay que probar, hay que probar que me dé una indeterminación, digamos, porque a veces el profe o cuando nosotros hacemos un examen nos equivocamos y después salvar la indeterminación o superar, no sé qué miércoles, y vos lo haces y te da 1, por ejemplo, yo te voy a decir, pero acá no hay indeterminación, y bueno, si no hay, yo no tengo que hacer nada y quizás sale directo, ¿no es cierto? Pero fíjense, cuando x tiende a 1 por la derecha, bueno, la gráfica de la función logaritmo natural es esto, acá está el 1, cuando me acerco por la derecha es 0, y 1 sobre algo que va a 0 es infinito, ¿está bien? Menos. Y bueno, lo mismo acá. Fíjense que si cuando x tiende a 1 por la derecha, esto tiende a 0, y 1 sobre algo que tiende a 0 es infinito. Eso no da una determinación de ese tipo, ¿verdad? O sea, yo corroboro primero, porque miles de veces pasó que, o sea, trabajaba esta indeterminación y decís, bueno, pero esto no es determinación, y bueno, ya está. Si no es, ya está. Yo lo resuelvo y chao, a otra cosa, ¿no es cierto? Por eso siempre corrobore. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, es sumar, ¿no es cierto?, estas dos expresiones fraccionarias que tengo aquí. Si esto me va a quedar el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, en este caso saco un común denominador, que es x menos 1 por el logaritmo natural de x, ¿verdad? Y sumo, nada más que este común denominador dividido el logaritmo natural de x sobre el paréntesis que se llama x menos 1 por 1 es x menos 1. Menos. Este común denominador dividido de x menos 1 sobre el logaritmo natural de x por 1 es logaritmo natural de x. Entonces fíjense que en este caso, si nosotros vemos, fíjense que ahora yo llegué a una fracción, ya no a una diferencia de fracciones como era el caso anterior, acá. Entonces, si nosotros aplicamos el límite cuando x va a 1, esto 1 menos 1 es 0,
cuando x va a 1, esto es 0, ¿sí? Y bueno, acá ya está, 1 menos 1 es 0 por 0, o sea, esto, ahora me fui a una interminación del tipo 0 sobre 0, ¿se dan cuenta? Solamente con sumar, yo ya llegué, pasamos a una determinación que del tipo 0 sobre 0, donde yo ahora sí ya puedo aplicar la regla del L'Hopital de forma directa, ¿verdad? Sin hacer más nada, digamos, solamente con sumar. Entonces, aplicando L'Hopital en este caso, esto que me va a quedar límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Bueno, derivamos esto. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿está bien? En el denominador tengo la derivada de un producto, chicos. La derivada de x menos 1 es 1. O sea, me quedaría 1 por el logaritmo natural de x, ¿está bien? Más x menos 1, ¿sí? Por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. O sea, me queda de esta manera, ¿verdad? Ahí derivé. Entonces, si... Ahora vamos a trabajar un poquito algebraicamente. Sumo en el numerador, o sea, ¿qué hago? Saco como un denominador x. Acá es como que hay un 1, ¿verdad? Acá abajo. X sobre, dividido 1 es x, por 1 es x, menos x sobre x es 1 por 1 es 1, ¿verdad? Y bueno, lo mismo acá, chicos, si quieren. Saco como un denominador x, acá como que hay un 1, ¿verdad? X dividido 1 es x por el logaritmo natural de x, x logaritmo natural de x, más, y bueno, esto me queda lo mismo del numerador, no. X sobre x es 1 por su numerador. ¿Bien? Producto extremo sobre el producto de los medios, si quieren. Llamarlo de esa manera. Bueno, cuando x va a 1 por la derecha, ya me queda x por x menos 1, ¿sí? Y en el denominador me queda x por x, logaritmo natural de x, más x menos 1. ¿Está bien? Entonces, miren que en este caso, simplificamos las x, y vemos que me quedó acá. En el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, me queda x menos 1 sobre x por el logaritmo natural de x más x menos 1. ¿Está bien? Bueno, escuchen, a ver, cuando x va a 1, esto tiende a 0, ¿sí? El numerador tiende a 0. Y el denominador también va a tender a 0. ¿Por qué? Porque esto tiende a 1, esto tiende a 0, 1 menos 1, o sea que esto es terrible 0 sobre 0, nuevamente. Porque seguimos en una determinación del tipo 0 sobre 0, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tendría que hacer? Nuevamente aplicar el L'Hopital, porque estoy en una determinación donde yo puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Está bien? Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿sí? Si derivamos el numerador me queda 1. Eso ya es un buen indicio, pues ya me queda una constante. ¿Está bien? Y en el denominador, acá tengo un producto, chicos, de dos funciones. O sea que la derivada de x es 1 por el logaritmo natural, más x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. O sea, ya la dividí por x acá. La derivada más 1, porque la derivada de x es 1, y la derivada del menos 1 es 0, ya está. Porque es constante. Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿sí? De 1 sobre, acá me queda el logaritmo natural de x sobre x es 1 más 1 es 2, o sea, más 2, ¿está bien? Bueno, y ahora sí aplico el límite. El límite del numerador es 1 porque es una constante. Cuando x tiende a 1, el logaritmo va a 0, ¿está bien? Y 2. O sea, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1 es 1 medio. ¿Está bien? Y ahí nosotros pudimos encontrar qué pasa con ese límite, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese límite? Fíjense que si nosotros lo queremos escribir ahí en
pues ya, ahora que estamos estudiando, ¿no es cierto? Y queremos ver, digamos, si esto es posible, está bien, digamos, lo que hicimos. O sea, no es que está bien, no es corroborar, sino verlo desde otro lado nomás, digamos. Verlo desde el punto de vista gráfico, nada más que eso. Fíjense que acá nosotros tenemos 1 sobre el logaritmo natural de x. No, el logaritmo natural acá está en algún lado, acá está. Logaritmo natural de x menos, ¿sí? 1 sobre x menos 1. X menos 1. Y fíjense que nosotros estudiamos el límite cuando tiende al 1 por la derecha. A ver. Acá está, exactamente. Mira. Cuando tendemos al 1 por la derecha, fíjense que la imagen está a esta altura más o menos. ¿Viste? Justo en el 1 medio. Es más, acá yo lo estoy viendo gráficamente, pero si quiero poner, no hace falta estar definida en 1, pero en este caso sí está definida. Mira, pongo 1, coma. Yo no sé quién es la imagen del 1, pongo P de 1. ¿Por qué P? Porque así le llamó el programa, le llamó a esta función P. Fíjense, pongo P de 1 y me va a dar 0,5. No, nada que ver lo que dice. ¿Qué dice mal acá? 1. No, está bien, fíjate, me está tomando acá. Claro, no está definida el 1. Ahí está. Qué capo que el programa. Sí, y acá tampoco. 1 sobre 0 y acá me queda 1. No, está bien. Dije una terrible. Me guié por el gráfico y no por el modelo, pero no importa. Fíjense que acá uno se puede dar cuenta, ¿sí? Que cuando me acerco al 1 por la derecha, la imagen, ¿no es cierto?, tiende al 1 medio, que es 0,5 en este caso, que es lo que nosotros pudimos probar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista analítico. ¿Está bien? Y aplicando varias veces o sea, llevando, ¿no es cierto?, al contexto de ahí le paso con esta, de la regla del L'Hopital para, ¿cierto?, poder aplicarla, ¿sí? Para poder aplicarla. ¿Qué les pasó esto? Esperen un toque, ustedes están... Acá están. ¿Está bien? ¿Está bien, gente? Profe, entonces que gráficamente nosotros podemos darnos una idea de qué número vamos a obtener o Claro. o de qué estamos Sí. hablando. Sí, si vos querés, claro que sí. Sí, porque acordate, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ver, digamos, de que esto no es una cuestión puramente práctica, digamos, que vos decís, yo hago práctico y aplico propiedad y no sale ahí, total, una vez que yo ya está, digamos. No. Lo bueno sería poder, ¿no es cierto?, verlo desde varios lugares, ¿entendés? Tenemos que tener la destreza para poder trabajar con este tipo de determinaciones desde el punto de vista analítico, o decir, bueno, aplicar logaritmo, o acá, o allá, qué sé yo, esto y lo otro. Eso tenemos que poder hacerlo. Tenemos que, en esta materia eso es lo que les pedimos nosotros. Pero fíjate que también, pues yo digo, cuando vos estudias, vos tenés un montón de herramientas o alternativas a disposición tuya, ¿no es cierto? Entonces, utilizarlas a esas. Utilizarlas a esas porque está bien, digamos, y por ahí fíjate que yo, por ejemplo, hoy que me olvidé de copiar un menos, yo hice todo, me olvidé de copiar un menos, por ejemplo, ¿está bien? Y cuando hice el gráfico, pero pará, si lo que yo llegué no tiene nada que ver con lo que me está pasando en este caso, ¿me entendés? Entonces, ahí vos te podés dar cuenta que sí, tengo que tener un poquito más de cuidado en este caso porque, o sea, se me pasó ese menos y del punto de vista gráfico, fíjate ahora, yo pude corroborar que no estaba bien lo que hice desde el punto de vista analítico. O después del otro lado, viste que x tiende a infinito y yo tomé cuando x va a 0. O sea que ahí también, que este fue un error de atención mío, yo lo pude, me pude dar cuenta que yo me equivoqué, porque cuando me fui al gráfico dije, no, pero pará, si cuando esto tiende al 0, dije yo, no se está yendo al... O sea, me di cuenta de esas cosas, ¿viste?
O sea, no tiene que ser ese el por qué nosotros tenemos que también ver el punto de vista gráfico, pero fíjate cómo ayuda, ¿entendés? Fíjate cómo ayuda a verlos desde distintos marcos, digamos, un marco algebraico, un marco gráfico, ¿me entendés? Y tratar de ver qué pasa. Y digo, utilizar estas herramientas que están a disposición nuestra porque por ahí no estamos tan acostumbrados nosotros de graficar la diferencia entre 1 sobre el logaritmo natural de x y 1 sobre x menos 1, ¿me entendés o no? Quizás estamos más acostumbrados a hacer un tratamiento desde el punto de vista de una derivada, que es ese tipo de cuestiones mediante las reglas, pero no es tan común graficar, digamos, ese tipo de cuestiones, ¿me entendés? Entonces a eso yo me refiero, que en el momento del estudio, que nosotros contamos con todas estas herramientas, utilizarlas porque están buenas, digamos, y también podemos ver, digamos, las conclusiones a las cuales estamos llegando desde distintos lados, ¿me entendés? O sea que eso está bueno. Para mí está bueno, qué sé yo. Sí, profe, Está bueno. porque a veces hacemos algún límite y obtenemos resultados, pero no sabemos si está bien o no cuando lo damos. Entonces, gráficamente nos ayuda a ver. Claro, a eso me refiero, ¿viste? O sea, no tenemos que creer, o sea, que pensar, digamos, que la determinación es una cuestión algebraica y nada más, y caemos en eso y pensamos que ahí se terminó el mundo, digamos, ¿me entendés? No. O sea, esto también lo podemos ver desde el punto de vista gráfico, también se puede ver o tratar, ya sé que, no sé, ahora uno quiere salir en el parcial y quiere ajustar las cosas que nos van a preguntar en el parcial o las que se vieron en el trabajo práctico, qué sé yo. Pero también estaría bueno tratar de solucionar esto desde un punto de vista algebraico y no aplicando la regla del L'Hopital. O sea, esas cositas que por ahí pueden ser interesantes. No digo, le estoy diciendo, hagan esto ya, porque no. Pero hubo un momento de su vida que por ahí no tengan algo que hacer y se acuerdan de esto, traten de agarrar y fíjense, hay un montón de nos expone, digamos, porque vos decís, che, ¿qué hago acá? Y no sé cómo seguir acá. Y bueno, entonces, mirá, pero esto acá, o hay cierta propiedad que yo no conocía, o fíjate que yo puedo, no sé, utilizar logaritmos que quizá no estoy acostumbrado a utilizar y cosas de ese tipo, digamos, o sea que está bastante... O también a veces nos expone desde un punto de vista lindo, digamos, porque si mira, yo no sabía que sabía todas estas cosas, yo no sabía que podía encarar este problema y fíjate, acá me di cuenta que puedo aplicar esto, acá, o sea que nos sorprende gratamente, porque también pasa, no es que siempre me sorprendo para atrás, no, a veces gratamente también porque hay un montón de cosas que yo no sabía que las tenía, no sabía que las tenía y las pude sacar, ¿no es cierto?, en una situación de este tipo. Bien, más o menos se entendió la idea de esto de la regla del L'Hopital o de todos estos distintos casos, de cómo ir encarándolo, digamos. Sí, bien, me alegro. Bueno. Mañana, si quieren, nos juntamos a resolver un ejercicio. Yo puedo hasta las 9. Hasta las 9 de la mañana puedo. Si ustedes quieren, nos juntamos a las 7:30, hasta las 9. Si pueden, no sé si no tienen otra materia. A las 8 tienen clase, me dice Fernando. Si no, a las 5 de la tarde. Puedo. Con la profesora. Cierto, tenemos clase. A las 5. A las 5 de la tarde. Yo a las 5 puedo mañana. De las 9 hasta las 5 tengo clase de derecho, así que no, por eso no me comprometo. Pero a las 5 termino. Se podemos hacer de 5 a 6 si quieren. Si quieren, no sé. O bueno, yo le doy la propuesta y me escriben en todo caso en el grupo y si quieren, si pueden, como les parezca. Yo
de disposición, digamos, si quieren por ahí juntarnos, estudiar un ratito, por eso a ver algunos ejercicios y nos vemos, no hay problema. Claro, más para sacarnos las dudas. Sí, sí, para eso, nada más, juntarnos un ratito así, extraoficialmente, ¿no es cierto?, resolver algunos ejercicios si quieren. Si quieren, si no creen que no es necesario, no escucharon nada, digamos. No, Nico, que no, mañana no, porque tienen clase con la profe Tere a las 8. Ese es el tema. Tienen clase con la profesora Teresa a las 8. Y la idea es que puedan todos no hacerlo con alguno y con otros no, digamos. Si no, después de las 7 de la tarde yo puedo también de nuevo. Puedo de 5 a 6, de 6 a 7 tengo clase, y después de las 7 ya puedo. Así que bueno, pónganse de acuerdo en todo caso en el grupo, o en su grupo, no sé, qué sé yo. Yo puedo, bueno, la mañana ya no, porque tienen clase con la profesora Teresa a las 8. Vamos a hacer de 5 a 6 o después de las 7, ¿sí? De la tarde. Yo ahí ya no tengo problema, así que me confirman en el grupo, chicos, si quieren, y nos juntamos ahí, o pónganse de acuerdo, y si hay un grupo que quiere y puede y todo eso, me dicen, profe, nosotros queremos, podemos, y a los demás no les interesa, o no hace falta decir que no les interesa, nos respondan nomás. Y si hay algunos que quieren, yo no tengo problema, ya les estoy proponiendo esto y nos juntamos a resolver algunos ejercicios, si les parece. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, chicos, cualquier cosa me escriben entonces y bueno, nos vemos mañana. Después cada uno ya sabe, ya lo del miércoles con su respectivo profe, digamos, así que a ellos no, ya con cada uno de ellos ya habrán arreglado. Así que bueno, cualquier cosa me dicen por el grupo, o me escriben por privado, como quieran, no hay problema. Y nos vemos mañana un rato. Bueno, ahora yo les mando esta hoja al grupo, así todo ese ojerío que está ahí, completito les mando. Acuérdense que tiene un orden de lo que yo iba escribiendo en las clases. Bueno, ustedes ven ahí, a veces me va para el costado, a veces para abajo, a veces para arriba, a veces para qué sé yo. ¿Sí? No, Fernando, eso cada profe a ustedes le va a informar eso. Cada profe, tu profe práctico te va a dar esa información. ¿Sí? Ustedes, cada uno se tiene que arreglar con su profe práctico para el examen. Cada uno de ustedes. ¿Sí? Dale, nos vemos, chicos. Ahí enseguida les paso esto, la grabación de hoy y todas las hojas estas. ¿Sí, Nieve? Hasta luego. Ah, listo, nos vemos. Chau. Chau, chau. Chau, Fernando, nos vemos.